Hola, 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 hola amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, como cada jueves, jueves espectaculares, 7 de la tarde aquí en Argentina, pero en cada uno estará en el lugar en que esté. Hoy tenemos una presentación espectacular, un libro que tuvimos que tenemos la ocasión de tener, que es mucho más que un libro, es historia pura, ya verán, en eso nos vamos a meter. Lili, te saludo, ¿cómo estás? También en Buenos Aires. Hola Marcelo, hola a todos. Como cada semana, siempre es un gusto y un placer recibirlos en nuestra actividad Raíces de Sefarad y que estén alegres y contentos, tanto como nosotros, de las propuestas de cada semana. Y como dice Marcelo, siempre, cada semana, estamos muy entusiasmados con algo muy diferente. Pero antes, vamos a ver lo que tenemos en los próximos días. Y lo vamos a hacer rapidito porque tenemos mucho para hoy, que digámoslo, este es de aquellos horarios que por como se dan tuvimos que grabar este programa. Este es un programa grabado que saben que es excepcionalmente que lo hacemos, que no lo hacemos en vivo, pero van a valer que bien vale la pena. Siempre agradeciendo a todos los que colaboran, aunque sea poniendo un like, me gusta, lo comentan, lo comparten. Con eso ya nos ayudan un montón y si quieren hacer algún aporte, bienvenido sea. Y para el domingo, ¿qué es lo que tenemos con Encontros de Al-Had? Este próximo domingo, en nuestra actividad de Encontros de Al-Had, nuestra actividad en ladino, judeo-español, vamos a tener hobbies te salva la vida. En vivo, claro, como cada semana, con Karen Sharjon. Ella es anfitriona por parte del Centro Sefaradí de Estambul y su invitada, Feride Petilón, ella nos va a hablar sobre estos hobbies que veremos que nos salvan la vida. Y para el jueves que viene, qué Para el lujo, próximo ¿eh? jueves tenemos un lujo espectacular. Tenemos el gran honor de tener con nosotros al gran rabino Isaac Saka. Es el gran rabino de la comunidad sefaradí de Buenos Aires y presidente de Menorá. Él nos va a hablar sobre mitos y verdades de la tradición sefaradí. Como dice Marcelo, es un lujo y un honor tener al gran rabino con nosotros para contarnos sobre este tema tan, tan interesante que nos va a aclarar seguramente muchísimas dudas que tenemos. Y para hoy tenemos plato fuerte. Y para hoy tenemos la presentación de este interesante libro, Una historia, dos países, la saga de la familia Yekutieli Cohen, con su autor, Sami Yekutieli, y como invitada especial, la profesora ya conocida por todos nosotros, Alicia Benmergui. Alicia es profesora de historia y Sami, como dije antes, es el autor del libro. A Alicia ya la conocemos muy bien. Sami, Samuel Yekutieli, es judío venezolano y experto en seguridad que actualmente está residiendo en Israel. En esta presentación vamos a conocer sobre las costumbres, tradiciones y el legado cultural de la familia Yekutieli desde Irán, pasando por Venezuela y llegando a Israel. Él plasma en este libro los resultados de sus hallazgos de más de 120 años de historia familiar, que se presenta en una forma muy interesante, una investigación genealógica e histórica que refleja su herencia y que se ha convertido en su proyecto de vida. Les damos la bienvenida a los dos. Hola Alicia, bienvenida nuevamente. Hola Sami, bienvenido por primera vez a nuestras Raíces de Sefarad para contarnos sobre este apasionante viaje que has hecho con este libro. Bueno, sí, efectivamente, muy apasionante todo este viaje y quiero aprovechar agradeciéndoles a Raíces de Sefarad que vamos a hacer una jornada, una trayectoria por Sefarad, en este caso mi familia específicamente, también a la institución Sefarad por el cariño y por el apoyo que continuamente me han dado, a Liliana y a Marcelo, y en especial un fuerte abrazo y un besote a mi querida profesora de historia, Alicia Benmergui, que en esta oportunidad me está acompañando. Me parece tenerlos a ustedes tres en pantalla un lujo. Muchas, pero muchas gracias. Digamos que así como te presentó que tú eres venezolano y que vives en Israel, pero no estás en ninguno de esos dos países. Sí, circunstancialmente y cosas de la vida me encuentro en Istambul,
impresionante por motivos familiares, totalmente improvisado. Y enfrente mío tengo el segundo puente sobre el Bósforo. Entonces me estoy dando aquí lujos de todas maneras, estar con ustedes, estar en esta audiencia, hablar sobre mi libro que tantas satisfacciones me ha dado con esta belleza de vista, el segundo puente sobre el Bósforo. ¿Qué más puedo decir? Más sefaradí no podía ser. Tal cual. Bien, empecemos. Contanos, Sami, a ver, arrancamos. Muy bien, entonces en este caso vamos a compartirle en esta próxima hora. Okay. Yo voy a contar varias anécdotas muy puntuales y la profesora Alicia Benmergui va a reforzarlo con el contexto histórico. Aquí vamos a hablar sobre la historia de mi familia que está basada en la historia de mi abuelo paterno, que a su vez es mi modelo y es una manera de honrarlo haciendo este libro. Entonces vamos a ver su trayectoria desde Persia, pasando por Eretz Israel, de ahí va a Venezuela y Venezuela viene con Israel todo el tiempo y hoy en día su nieto hace 6 años hizo aliyá a Israel junto a su esposa y 3 hijas. Bueno, aquí vamos a ver. Adelante, perdón, Sami, no, lo saludo porque no me di cuenta y no lo saludé. Y te voy a dejar a vos contando esta historia tan apasionante y este homenaje tan afectuoso, tan lleno de cariño, respeto y admiración por tu abuelo. Así que te dejo hablar a vos y en algún momento tal vez intervenga yo. Me encantaría que intervengas muchísimo, por favor. Y en esta lámina, lo que quería compartir con ustedes es un documental que hicimos sobre el libro de todo este proceso. Vamos a ver 2 minuticos un poquito para que vean la envergadura y después continuamos con las anécdotas y demás. Adelante. A través de esta historia conocerán la vida de mi abuelo Samuel Yekutieli, un judío que en 1903 llegó junto a sus padres a Jerusalén, después de un largo y complicado viaje desde Persia. Llegó a Venezuela en 1924. Se aventuró en estas tierras sin conocer el idioma y sin conocer a nadie. Buscaba una oportunidad para él y para su familia, y afortunadamente la encontró. No conocía a nadie, pero él sabía que hay algunos judíos que están involucrados en la vida comercial. Llegó acá con las manos vacías. Maracay vio su obra, el edificio y la tienda por departamento Sami. Fue el ícono comercial más grande y moderno del estado de Aragua en los 70, 80 y 90. En 1969 se colocó la primera piedra de la Betel, la primera sinagoga de los judíos provenientes de Jerusalén. Mi abuelo, junto con otros, fue uno de sus fundadores. Bueno, esta presentación completa la vamos a dejar colgada en nuestro canal de YouTube para quienes quieran verla porque es bastante más larga y nos sacaría mucho tiempo para la charla de hoy. Nuestro canal va a estar completa. Así que, bueno, volvemos entonces a la presentación que estábamos. Alicia, si quieres decir unas palabras introductorias, por favor. Sí, cómo no. Yo lo que debo decir es que cuando leí el libro y estaba mirando estas fotos, lo que podría decir es que a lo que estamos asistiendo es a una historia bastante tradicional entre los judíos del mundo. En este mundo judío, donde un judío persa con su familia abandona un lugar que le es absolutamente hostil, que se va a vivir a Israel porque los judíos persas empiezan su emigración para fines del siglo XIX, se están yendo a Israel
van a vivir en sus barrios. Y cuando este hombre, bastante notable según mi apreciación personal, como muchos otros, toma la decisión de irse en un momento bastante difícil que estaba atravesando el Yishuv, los judíos que vivían en el Yishuv, en Israel, en el año 24. Había muchos problemas de todo tipo y mucha gente migró. Y bueno, se va a un lugar como Venezuela. Y Venezuela es un país que, al igual que Irán, mirando las paradojas de la historia, en la actualidad, Venezuela estaba, igual que Irán, sobre un mar de petróleo. Y recién, en los años 20, empieza a trabajarse todo este tema de la producción de petróleo y empieza a exportar Venezuela. Entonces se ve que ese es un momento de auge que va a experimentar esta sociedad y este hombre que llega solo, sin idioma, a una comunidad judía que es mayormente de origen sefaradí y de origen marroquí, pero se habrán entendido en hebreo, porque seguramente no tenía otra manera. Y entonces uno está mirando una historia que tiene que ver con estos judíos que deambulan por el mundo buscando un lugar donde poder vivir pacíficamente y desarrollar y crear su propia familia, porque la familia para los judíos fue algo fundamental. Y entonces en esta historia, donde tenemos que los judíos se iban a Israel, los que eran pobres a morir y los que no enviaban su tumba, porque en Israel, en Jerusalén, está el cementerio, el antiguo cementerio, donde la tradición dice que cuando venga el Mesías van a salir con ese cortejo. Y entonces estamos mirando que este joven que llegó a Venezuela, así con su talento y su inteligencia y nada más, es capaz de crear una de las tiendas más hermosas. Estaba mirando, y eso también es una tradición judía. Los judíos hicieron esas tiendas y esas cosas increíbles en montones de lugares, en Alemania, en España también, en montones de lugares. Y bueno, y tenemos una historia familiar que de alguna manera lo que está reflejando es la esencia judía. La esencia no, la identidad judía que toda esta gente tuvo, que empieza una migración a Israel por motivos religiosos y termina residiendo en Israel. Sami por motivos sionistas. Así que fíjense ustedes todo este inmenso recorrido y toda esta historia que hizo esta familia, que es la suerte que tiene Sami, es poder haber tenido los elementos para y de poder mostrar esa saga que no mucha gente tiene, especialmente dentro de los judíos europeos, que a veces han tenido la suerte de sobrevivir a algunos, si ha tenido la suerte. Así que también esto es una hazaña y una maravilla, por lo menos a mí así me lo parece. Bueno, Sami, te dejo contarte estas historias porque tu abuelo me parece así, de un joven hermoso, porque se veía que era un joven hermoso, sumamente capaz, así que me parece que este homenaje se lo tenés que rendir vos a tu abuelo. Muy bien, y bueno, muchísimas gracias por esta introducción espectacular, donde con las anécdotas, he escogido varias anécdotas sobre la familia en el plano íntimo para que Alicia, por favor, las refuerce con el contexto histórico, cosa que ya ha comenzado a hacer. Entonces, la primera que quería contar, ¿por qué este libro? Y la foto que vemos a la izquierda es toda la diligencia de la comunidad judía de Venezuela, en un momento, obviamente, en muy buenas condiciones, en la Venezuela de esa época. Y cuando yo veo aquí estas fotos en el Hotel King David, y están todos ahí atrás, estoy yo, era el más joven de todo. Yo no tenía en ese momento ningún cargo comunitario. Por ahí están los presidentes de muchas instituciones. Cuando yo veo, la mayoría de ellos, muchos de ellos son Ashkenazim, ¿okay? Muchos ni siquiera conocen los abuelos y bisabuelos porque fallecieron en los campos de concentraciones de una u otra manera. Y yo tenía el privilegio, en ese momento mi abuelo acababa de fallecer y lo habíamos enterrado en los Montes de Olivos, y yo tenía el privilegio de tener 4 generaciones en Jerusalén. Dice, wow, qué honor es saber que tengo toda esta historia con Jerusalén. Y ahí dije, wow, esto tengo que documentarlo. En la foto a la derecha vemos la primera tumba del tatarabuelo
Y eso fue como que el disparador para comenzar esta historia, que para mí ha sido un viaje genealógico que me ha llenado mucho de valores, de fortaleza interna para superar todos los retos. Y esta anécdota que quería compartir contigo, Alicia, fíjate, este es mi tatarabuelo, nacido en Persia, y esta es la única foto que tengo de él. Pero aquí lo que me sorprendió, esto no es Jerusalén, y la Jerusalén de esa época, muy pobre. Fíjate los zapatos sucios. ¿Por qué? Porque las calles son de tierra. Sin embargo, esta es una foto de estudio. Se puede ver por el fondo, pues, ¿no? Es una foto de estudio. Y me sorprendió mucho verlo con el sombrero, con la barba, típico, digamos, judío persa, con toda la ropa, en fin. Y esta es la única foto. Primera anécdota donde un judío se desplaza, está en Jerusalén, y nos quedó este recuerdo impresionante que asumo más o menos que fue en el 33, en el año 33 de Jerusalén. Lo segundo, la otra anécdota, Alicia, fíjate que aquí este es un libro de rezo, es un sidur, que me lo presenta un familiar cercano que acaba de fallecer recientemente, era el sidur, y en el sidur dice una nota de nacimiento, y me dice, este es tu abuelo. Entonces yo cuando él me lo traduce, me lo explica, le digo, bueno, la fecha coincide, pero el nombre no coincide, y habla de Shlomo ben Yosef. Mi abuelo es Shmuel. Ahí tuvimos una fuerte discusión, inclusive dentro de la familia, hasta que descubrimos que efectivamente mi abuelo, de nombre Samuel, nació como Shlomo, pero se enfermó y para evadir, para engañar al ángel de la muerte, lo renombran a Samuel. Entonces aquí con este hallazgo, por decir, encontré la prueba, porque son sociedades muy informales, no hay un registro civil. Entonces se escribía en el Sidur, que es otra de las cosas, la importancia de la sinagoga. Entonces en el Sidur que está registrado que nació el niño, y el segundo tema es el cambio de nombre por el ángel de la muerte. No sé si Alicia quieres intervenir, decir algo sobre... Sí, cómo no, sí. La verdad en que en muchos países no existían registros civiles, así que todos los judíos tenían su historia documentada en la sinagoga. Y el tema de cambiar el nombre, bueno, es una tradición judía, también tiene que ver con tradiciones muy antiguas. Y lo que quiero señalar, y después te dejo que sigas contando vos tu historia, que lo que sí quiero recordar es que los judíos persas han sido los más antiguos, o algunos de los más antiguos de la historia del judaísmo. Y es cierto que no la pasaron tan mal con Ciro y todo eso, pero después el antijudaísmo en Persia fue una cosa absolutamente feroz, terrible, y los judíos vivían muy mal en Persia. En general, muy pocos tenían la oportunidad de tener una vida, eran contados con los dedos de la mano. Y bueno, ahora hay dos historias. Uno lee las historias que cuentan los que no tienen problemas, y la que cuentan los judíos que viven ahí en Irán. Y son dos historias distintas, y uno debe comprender por qué. Porque verdaderamente la sensación que a mí me produce, seguro que alguien me arrancaría la cabeza por decir esto, que prácticamente aquellos que viven en Irán ahora están conminados a hablar bien del régimen que los gobierna, a pesar de todos los pesares. Bueno, así que si querés seguir contando vos. Ok, y fíjate, estamos hablando de Persia, y fíjate, ahí en el centro, en el mapa, en la parte inferior, señalé la ciudad, Bushehr, que es un pueblo, una ciudad portuaria. Arriba coloqué a todos mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, todos nacidos en Bushehr. ¿Okay? Y la tumba que está arriba a la derecha dice Yosef Ben Yaakov Busheri, y después dice Yekutieli. Entonces, al principio tuve duda si nuestro apellido era Busheri, por qué pusieron Busheri, hasta que lo que se acostumbraba muchas veces poner la procedencia. Entonces, con esto me quedó claro que efectivamente, aunque ya tenía el testimonio verbal,
aquí me queda claro de que efectivamente vienen de Boucher, porque está en la tumba, no es nuestro apellido, sino es la procedencia del lugar, y continúa. Esta, por cierto, era un rabino, él. Y abajo, cuando yo comienzo a ver lo de Boucher, y wow, me encuentro que el lugar de mis antepasados se encuentra en el ojo de la tormenta, porque en esa ciudad se encuentra la famosa planta nuclear que tanto temor ha generado en el mundo, que esté en manos de Irán. Entonces, aquí tenemos cuatro sucesos paralelamente con mi ciudad de origen, o la ciudad de origen de mis antepasados. Lo otro temita que quería reforzar acá es que llegar de Boucher a Tierra Santa, a Israel, o en este caso Jerusalén, que era la atracción en vista que llegaba el Mesías, habían dos rutas: o ir por el continente, que están los dos ríos, que se conoce la Ruta Verde, o en el caso de mi familia, que como en una ciudad portuaria, se montaron en un bote de carga, dieron toda la vuelta a la península arábica, pasan por el canal de Suez, entran a Yafo, y de Yafo hay un tren que va a Jerusalén. Es toda una travesía, tomando en cuenta, Alicia, que hay que guardar el kashrut, que son familias grandes, la logística es muy, muy complicada, pero la fuerza interior, que es llegar a Jerusalén, supera todos los obstáculos. Así es. Y sabes una cosa, este recorrido hay otra historia, no sé si la tenés, de los chicos que llegaron con el ejército del general Anders, los chicos judíos a Irán. Y entonces también para poder llegar a Israel en esa época, era la época de la guerra, dieron toda esa vuelta terrible, pero también es un recorrido muy largo, es mucho. Y las condiciones de viaje en aquella época eran penosas, y sin embargo esta gente tuvo el arrojo, la valentía de salir y de irse, y además porque para poder ser judíos mínimamente en paz, no es que en ese momento la Jerusalén otomana era un paraíso, pero comparado con lo que era vivir en Irán para la mayoría de la población judía, verdaderamente se comprende el esfuerzo que ellos hicieron. La hazaña que cometieron también. Bueno, y lo otro, uno de los temas centrales es que querían ser enterrados en el Monte de los Olivos, porque se dice que una vez que venga el Mesías, los que están enterrados ahí van a salir. Y de hecho, en la foto de la izquierda vemos las 5 tumbas, son de los bisabuelos, los tatarabuelos, y una quinta que es una prima de los bisabuelos. Ahí están las 5 tumbas. Fíjense que hago un pequeño recuadro en la foto de la derecha, donde se ubican enfrente de la ciudad sagrada, de la ciudad vieja de Jerusalén. Ahí vemos la mezquita, el muro de los lamentos. Entonces está en todas las fotos de Jerusalén, aparecen las tumbas de mis bisabuelos y tatarabuelos, que es muy emblemática. Y en la foto de a la izquierda abajo muestro, porque esta zona del Monte de los Olivos, desde el 48 hasta el 67, que es la guerra de los 6 días, estuvo bajo las manos de los jordanos, y los jordanos, sin ningún tipo de escrúpulos, destruyeron las tumbas. Ahí se ven una de las fotos. En el caso de las tumbas nuestras, también fueron destruidas. Mi abuelo en el 69 sabía dónde estaban, las reubica. La parte de arriba son las originales, y la parte de abajo es reconstruido. Pero afortunadamente logró rescatarlas, y ahí las vemos. Vemos por un lado el daño de los jordanos, por otro lado vemos la importancia de la Jerusalén al ser enterrados ahí. Eran letrinas, te aviso, lo que hicieron los jordanos ahí, entre otras cosas. Así que... Letrinas, bueno, aceras. Sí. Lo cual muestra el desprecio y demás. Esta otra anécdota que quería compartir, ahí están las cédulas de identidad venezolanas y el pasaporte venezolano. Entonces, por algún motivo, yo asumo que cuando él llegó a Venezuela, como no hablaba español, no hablaba nada, entendieron, cuando dijo su nombre, entendieron cualquier cosa y escribieron. Ahí vemos Yagutieli
qué es lo que escribieron. Y bueno, y todo, a partir de ese momento, todos sus documentos, todas sus propiedades están con ese apellido. Sin embargo, cuando él firma, ahí vemos sus firmas es como el apellido como nosotros escribimos hoy en día, pues, ¿no? Entonces, él se quedó con ese apellido transfigurado, por decirlo de una manera, pero en la firma es como es. Y ahí está la prueba. Y lo otro que me pareció muy curioso, a la foto de la derecha, falta mi papá, que ese día no llegó, pero somos los hombres Yekutieli. Y casualmente yo no conocía las firmas de ellos hasta una edad bastante avanzada, cuando me involucré con las propiedades y eso. Nuestras firmas son muy similares. Y entonces, bueno, te comparto esa curiosidad del registro del nombre con las similitudes de las firmas. Sami, yo tengo una pregunta. Si lo anotaron con este otro apellido, ¿cuándo y cómo recuperaron ustedes el apellido original? Porque si es como aquí en Argentina, cuando uno va a anotar a una criatura, lo que toman como apellido es el apellido del padre y de la madre, como están escritos en los documentos. Imagino que en Venezuela es de la misma manera, o sea que en algún momento alguien tuvo que rectificar esto corregirlo, ¿no? Sí, muy buena pregunta. De hecho, su hijo mayor que nació en Venezuela, sus dos primeros hijos que nacieron en Venezuela, tengo los documentos, tengo pasaporte y tienen el nombre correcto. Entonces, de alguna manera, él logró convencerlos, ¿ok? Con una colaboración, con algo, logró sorprenderlo que a los hijos le reconozcan su apellido, y no sé por qué no aprovechó y también corregir el de él. Pero el asunto es que todas sus propiedades, o sea, todo el aspecto legal, están con ese nombre, todas. Están con ese nombre. Ese es el motivo por el cual no corrigió el de él, porque tenía todo con ese nombre, seguro. Claro. No, pero no, yo estoy hablando de todas sus propiedades después de, bueno, muchos años de trabajo, pero en sus inicios, cuando nació sus dos hijos, eran sus inicios. Él podía haber corregido. Por algún motivo no pudo corregirlo y se quedó así. Ok, continúo con la próxima. Escogí otra anécdota que me pasó emblemática, porque en esta búsqueda obviamente me utilicé mucho en los semáforos. Cuando mi abuela paterna fallece, yo heredo 4 fotos, porque ellos sabían que me gusta la historia, qué sé yo. Heredo 4 fotos y de tumbas. ¿Y dónde están estas tumbas? Y de una cosa me llevo averiguando, y con apoyo de mis tíos, llegué al cementerio Trumpeldor, que es el primer cementerio en Tel Aviv. Hago la búsqueda y la foto aquí a la derecha es mi bisabuela, Borisa Filosov, que por cierto viene de Salónica. Y cuando veo en los alrededores, me consigo todas las personalidades muy conocidas relacionadas, como Meir Dizengoff, que fue fundador, Hadam, Max Nordau, Han Bialik, Jaime Arloso. Y dice, wow, ¿qué está pasando aquí? Todas estas personalidades. Entonces, bueno, Alicia, ahí te dejo el primer cementerio de Tel Aviv, de la ciudad moderna. Bueno, es un cementerio histórico, porque es el primer cementerio sionista, donde ya los judíos están construyendo su estado, y acá es un cementerio, digamos, lo que diríamos acá en América es casi patriótico. Acá están los padres fundadores de Israel, en un cementerio que los recuerda y los honra. Es otro testimonio histórico de los cambios que fue pasando tu familia hasta la construcción del Estado judío, toda una serie de cosas que siempre a mí me parece que las historias nuestras, las historias de la gente común, reflejan también esa historia grande sobre la cual transcurren nuestras vidas. Y en la tuya, y además tener, tu abuela fue enterrada ahí, al lado de compañías muy ilustres, y a medida y además es un lugar que se visita, ese cementerio, porque es muy importante para la historia de Israel y para la gente. El que fue el alcalde de Tel Aviv. Tel Aviv fue la primera ciudad verdaderamente judía que se construye en Israel, así que es súper interesante esta cuestión.
Estoy viendo así, las veces que he así es. pasado cerca de ahí y nunca se me ocurrió entrar. Ya vas a ir la próxima vez que La vayas. próxima ya lo estoy agendando para visitarlo. Y bueno, aprovechar que estamos aquí en este contexto, fíjate que viendo la historia de mi familia es que yo voy estudiando historia. Porque cuando veo estos nombres y se asocian de una manera a nosotros, me motiva a profundizar. Y bueno, continuamos. Quería compartirles la próxima y también tiene que ver con una tumba. En este caso es la única hermana de mi abuelo, que se llama Rivka. Ahí está, nació en Jerusalén y muere en Caracas. Murió a una edad muy joven, murió inmediatamente después del parto. En la foto de la derecha está su hijo, que viene siendo el primero de esa generación, ¿okay? Que se llama Yosef, por cierto, por su abuelo. ¿Okay? Y aquí vemos la única foto a la izquierda, la única foto de esa boda, la que está sentada es Rivka, ¿okay? Y después del parto, ella fallece. Ahí está la tumba, que también fue un proceso conseguirla, porque fue muchísimos años, en un cementerio judío de Venezuela, y ella viene siendo la primera que muere en Venezuela y es la única Yekutieli que quedó en Venezuela. Es la única persona que está enterrada ahí. Y con su hijo, que es Joseph, que viene siendo el mayor de todos, de esa generación, hasta hoy en día estamos en contacto con él. Es una persona muy allegada a nosotros, porque fue criado prácticamente como un hijo. ¿Okay? Entonces, esta fue la única visita de Joseph a Caracas y fue junto a mi abuelo a conocer la tumba de su mamá, porque de hecho él nunca conoció a la mamá, porque la mamá murió días después del parto. Aquí otra anécdota, pasamos varios años adelante y aquí está la única foto de mis 4 abuelos, porque mi papá nació en Tel Aviv, ¿okay? Mi mamá nació en Estambul y mi mamá estaba junto a su papá de visita en Tel Aviv. Ahí es cuando coincidencialmente mis padres se conocen, después de un noviazgo, un año después se casan y esta es la única foto donde los 4 se reúnen y más nunca se volvieron a ver, porque después cada uno volvió a su respectivo país y con sus respectivas vidas. Y por cierto, hablando de la dispersión o la diáspora judía, mis abuelos nacieron en ese orden: Persia, Israel, Turquía y Bulgaria. Bueno, Israel no era de esa época, era Eretz Israel, pero orígenes totalmente diferentes. Bueno, puedo decir algo, hay a gente que le molesta. Era Eretz Israel para nosotros los judíos, para internacionalmente era Palestina, así que bajo el mandato británico, bajo distintos mandatos. Así que, bueno, eso también tiene que ver con una historia así de dispersión judía, pero mira, en ese lugar se han reunido y dan testimonio de esa reunión. Es muy interesante toda esta historia. Y voy a hacer un pequeño comentario. Tu tía sentada y tu tío parado también es todo un hallazgo, porque las fotos de esa época... Los tíos. Sí, tíos, okay. Sí, porque en esa época los hombres estaban sentados y las mujeres paradas, y entonces es todo un símbolo de sumisión por parte de la mujer hacia el hombre, así que por eso digo, bastante modernos. Ellos se veía que ya no pertenecían a esa tradición, por lo menos en la foto. Okay. Esto seguimos adelante en los años y como les dije, voy escogiendo a lo largo de los 120 años cosas emblemáticas y me encuentro en mi búsqueda, me encuentro la tarjeta de invitación de mi bar mitzvah y me pareció algo Sami, insólito. Del Brit Milá, y me pareció algo bastante insólito. Yo no me he encontrado nunca una tarjeta de Brit Milá, porque generalmente para esa época no se sabe si viene una hembra o un varón, no sabes cuándo van a nacer el bebé. Sin embargo, aquí mi abuelo, yo nací su primer primogénito y él, no sé cómo hace, logró imprimir y hacer la invitación. A la derecha vemos en el centro israelita, en la pizarra, cómo se acostumbraba a hacer, pues ponerlo
la invitación. Ahí está mi abuelo, por cierto, junto a su hijo mayor, y lo que quería resaltar es la tarjeta de invitación de una Brit Milá, la importancia, bueno, el primer primogénito, en fin. La alegría y el orgullo de tener un heredero y además un heredero varón. Esas cosas también formaron parte de una tradición que ahora vos que tenés hijas, nosotros, no, bueno, por lo menos las mujeres consideramos que por suerte muchas cosas se están cambiando y han cambiado. Sí. Sí, definitivamente el tema varón es muy importante porque sí había niñas antes que yo, sí había niños y sí había otro varón, pero yo vengo siendo el primero de apellido Yekutieli, pues, ¿no? Entonces sí fue un poquito emocionante. Lo otro que quería compartir con ustedes, otra faceta, pues, ¿no? Pero ese tema, el tema de la innovación y el liderazgo, y cada vez en retrospectiva lo entiendo mejor. Aquí vemos 3 imágenes de la tienda que él construyó después de un proceso. No es que comenzó por esta tienda, comenzó por tiendas chiquiticas y poco a poco fue creciendo. Pero aquí 3 imágenes emblemáticas. Uno, estamos hablando aquí de los años 70, y la tienda tiene cámara de circuito cerrado de televisión, bastante novedoso. Lo otro es que la tienda tiene varios pisos y tiene escalera eléctrica, que de hecho a su vez es un atractivo, porque la gente venía para jugar, porque fue la primera escalera eléctrica que llegó, es un atractivo. Y lo tercero, muy emblemático, es la persona que está en círculo, hasta hoy en día trabaja con nosotros. O sea que este señor tiene más que yo en la familia, y este señor hace poco, hace como 2-3 años, descubrí que hasta hoy en día en su cartera tiene la foto de mi abuelo. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es el tema de innovación, el tema de liderazgo, y el liderazgo era muy fuerte, porque aquí es un empleado que se ha mantenido hasta hoy en día, pero también él mantuvo a sus 3 hijos varones junto a él hasta el final. O sea, mi abuelo falleció, pero los hijos hasta hoy en día quedaron socios, que es bastante difícil mantenerlos todos juntos. Eso demuestra también un poquito sus cualidades de liderazgo, que también son cosas que he tratado de estudiar, cómo tú haces para esta continuidad, esta perseverancia. Y quiero hacer un señalamiento. También en Egipto había tiendas que hicieron los judíos sefaradíes, despampanantes eran. Pero esto es Maracay, ni siquiera es Caracas. Mirá qué tienda hizo tu abuelo, fíjate vos. Así que una capacidad así, capitalismo de riesgo, invierte, hace una cosa totalmente inusual. Estoy mirando y eso habla de mucha inteligencia, mucho talento y una capacidad para los negocios así increíble. Así que muy interesante todo eso. No sé ustedes qué piensan. Pero a mí me llama mucho la atención. Estaba pensando un poco en la historia de familia de cada uno, ¿no? Que siempre tenemos curiosidad de cómo fueron nuestros abuelos. No tuve la oportunidad de investigar mucho, conozco algunas cosas de mi familia, pero realmente cuando uno se acerca y empieza a conocer la historia de Sami mediante el libro, vemos toda la historia, no solamente en Palestina o en el incipiente Estado de Israel, sino en Venezuela. Qué familia tan importante ha sido, ¿no? Para la historia del comercio, por lo menos en Venezuela, y también, bueno, ese honor de tener a parientes en un cementerio como el Monte de los Olivos o como el cementerio de Tel Aviv, y tengo una sana envidia familiar. Todo esto que están diciendo se nota en la portada del libro, donde uno ve un gran edificio que sobresale en toda la ciudad. No sé, después podemos ponerlo de vuelta la tapa. La tapa del libro muestra exactamente eso, ¿no? Lo pujante, lo riesgoso. Claro, la novedad, y además sacarlo adelante, llevarlo adelante, esa cosa pujante, bueno, también es un rasgo bastante que los judíos han cultivado. Ashkenazim, Sefaradim, Mizrahim, no importa. El tema es darle para adelante.
Bueno, yendo para adelante, precisamente vamos porque hay mucho para contar y nos vamos quedando sin tiempo. Y la otra faceta, porque hablamos de la parte de comerciante, la parte de inmigrante, pero otra faceta es la parte religiosa, que era muy importante en él. ¿Okay? Aquí vemos la sinagoga que él fundó junto a otros. Lo que quería resaltar en este caso, el fondo, la pared, que es arte moderno, pero hace referencia al Muro de los Lamentos. Entonces, otra vez, todo el tema de la centralidad de Jerusalén. En la foto de la derecha están algunos de los fundadores que en ese momento le rindieron homenaje. Todos tienen en común denominador nacidos en Jerusalén. Entonces, aunque Alicia en sus palabras de inicio dijo que Venezuela predominantemente son de orígenes marroquíes, había una pequeña comunidad de judíos de Jerusalén que se unieron para hacerlo ahí. Y en la foto arriba a la derecha, por motivos obvios, nosotros celebramos nuestros bar mitzvah. Aquí en mi caso estoy yo, los dos somos Samuel Yekutieli, en homenaje al abuelo, obviamente. En el caso de los sefaradim, en vida. Este es mi bar mitzvah. Y después, bueno, este que es chiquitico, hoy en día es más grande que yo. ¿Okay? Pero nosotros hicimos vida en este cementerio, en esta sinagoga que es muy bella, que queda en Caracas. Y bueno, otra vez el tema de Jerusalén se ve, inclusive, por cierto, en los vitrales laterales, que lo hizo Jacob Agam, que es un artista israelí muy, muy importante, refleja la historia de la Biblia y temas de Jerusalén y demás. Entonces, la centralidad religiosa, muy importante entre sus cualidades. Y aquí, no todo es color de rosa. Este fue un capítulo bastante negro, donde la tienda que hace un rato vimos se incendia. ¿Okay? Fue un accidente, un cortocircuito en diciembre, donde la tienda estaba llena de mercancía y bueno, fue un caso muy, muy doloroso y lo peor es que, bueno, tuvimos que volvernos, fue un golpe muy, muy duro y lamentablemente 8 meses después tuvimos otro incendio de la otra tienda. Entonces, ese mismo año fueron golpes muy duros, pero uno de los motivos que lo resalto, porque lo que aprendí, yo estuve involucrado, obviamente, aunque yo no participaba en las tiendas, pero enseguida llegué a las tiendas cuando ocurrieron los incendios, un panorama totalmente oscuro, pero el aprendizaje que extraje de eso, como la capacidad de resiliencia, como mi familia, a pesar de las situaciones, todo estaba oscuro, o sea, por dónde comenzar y cómo mi familia volvió en sí, enseguida volvimos a la normalidad con muchísimas dificultades lo antes posible y eso, aunque me quedó muy marcado en el corazón, aprendizaje de resiliencia que tenemos que superar este reto a pesar de todas las dificultades. Aquí seguimos avanzando. Bueno, volvemos a la felicidad. Aquí es mi boda, que fue en el año 2000. Lo simpático de esto, que esta es la única foto de los 4 abuelos que están vivos. Todos habían fallecido, quedaban. Y yo a nombre de él y ella, mi esposa, a nombre de su abuela. Entonces aquí estamos los 2 Samueles con las 2 Marcelas, donde por cierto también él es el patriarca de mi familia y la abuela de Marcela es la matriarca de esa familia. Entonces, 2 figuras muy fuertes, nosotros a nombre de ellos. Esta es la única foto. Mi abuelo fallece, mi boda fue su último evento público. ¿Okay? Entonces, es la única foto que nos queda hacia el final. Entonces, bueno, también cosas como esa energía se transmite con el nombre, por cierto, que en el caso de los sefaradim se transmite el nombre con el abuelo en vida. Exactamente. No es así lo de los ashkenazim. Son costumbres diferentes. ¿Y puedo hacer un pequeño comentario? Yo estaba leyendo cómo tu abuelo acompañaba a su mujer, a tu abuela, hacía las compras, cómo él recibía. Y eso me hizo acordar tanto a mi suegro sefaradí
al padre de mi marido, tiene que ver también con prácticas y costumbres, algunas semejantes y bastante características. Y bueno, una vez vino un historiador francés acá y dijo que los judíos siempre migraban con sus familias, porque para los judíos, todos, la familia era fundamental, es la continuidad. Así que históricamente nosotros también tenemos un comportamiento, o teníamos, no lo sé, si continúan todos así, un comportamiento histórico, la familia como un valor fundamental. Sí, y de hecho cuando salieron de Bushehr, de Irán, era toda la patota, pues todo grupo de 70, 80, muy complejo. Bueno, y aquí primero falleció mi abuela y 8 o 9 años después fallece él, que también es un poquito insólito, porque realmente el hombre no sobrevive mucho a la mujer, pero en este caso fallece. Ambos fallecieron en Caracas y ambos fueron enterrados en Jerusalén. O sea, mi abuelo en vida compró varias parcelas para él y para sus hijos, otra vez, tenerlo cerca, dejó todo listo. Y otra vez, el tema de la centralidad de Jerusalén, que era impresionante cómo él fue. Por cierto, que le compró las parcelas a Teddy Kollek, un emblemático alcalde de Jerusalén, y al lado de estas tumbas está un presidente de Israel. Entonces, otra vez, esa fuerza que tiene Jerusalén, trasladar un cuerpo para ser enterrados, me pareció que es un mensaje muy fuerte y quería compartirlo con ustedes. Forma parte de una tradición histórica muy difundida dentro del pueblo judío. Desde tiempos muy antiguos. Aquí... Sí. Ya está. Sí, adelante, Elisa, adelante, por favor. No, iba a decir, si te pones y lees de los sefaradíes que se fueron de España, no me acuerdo quién de ellos se fue, dicen la tradición que se fue caminando para que pudieran enterrarlo de España hasta Jerusalén para ser enterrado ahí. Así que esa es una tradición muy antigua que todavía continúa. Aquí quería compartir con ustedes, porque este es un ejercicio que he hecho que me ha sido fascinante. En Facebook hay un grupo que está dedicado a Maracay, solo su pasado histórico, ¿no? Y ahí lo que estamos somos personas que nos gusta Maracay, y de un tiempo para acá, cada 2 meses, 3 meses, yo publico una foto. La foto a la izquierda es mi abuelo en el año 52, ¿okay? Comenzando con una pequeña tienda. Después compró la tienda de al lado, la otra al lado, tumbó todas las tiendas y se hizo el edificio. ¿Okay? La foto a la derecha está mi mamá, ¿okay? En abril del 65, yo nací en junio del 65, está embarazada de mí. Esta es la otra tienda que él tenía, que mientras construía el edificio, tenía esta tienda, y las ventas de esta tienda estaban financiando la construcción. Entonces, estas son 3 fotos, tengo mucho más, publico en este Facebook, en el grupo de Facebook, y lo que quería compartir con ustedes, cómo la gente reacciona, y algunos recuerdan a mi abuelo, otro recuerda a la tienda, el otro recuerda a mi papá, el otro recuerda, y hacen una cantidad de comentarios, de anécdotas, dice, wow, de verdad que bueno, que lo que hicieron trascendió. Uno dice, bueno, yo en los años 70 me casé, y me compré un juego dormitorio que hasta hoy en día utilizo. Y cada uno, y yo era niña, y yo venía especialmente para subirme a las escaleras eléctricas. Y me agarraban y me sacaban de la tienda. Y cada uno contaba su vivencia, pues porque esta infraestructura tuvo su impacto, pues, ¿no? En la ciudad. Y aquí aquí lo tengo recogido, y me halaga mucho recibí esos comentarios sobre mi familia, sobre lo que ellos hicieron y demás. Porque verdaderamente eran un edificio y una cosa muy, se ve que por eso la gente lo recuerda. Y esta señora que dice que cuando era chica se iba a subir las escaleras, porque además era todo un adelanto increíble para esa época. Así que ¿cómo no se van a acordar? Y me imagino la tragedia que debe haber significado para la gente
esos incendios que hubo, me imagino, para ellos también una pérdida muy grande, porque además esto los colocaba como en un lugar de mucha importancia en el mundo, una tienda de semejante categoría con semejantes características. Sí, a pesar de la oscuridad cuando fue el incendio, la cantidad de gente que se nos acercó, que nos llamaban, en un momento dado, mis tíos y mi papá estaban un poquito desubicados y la gente me llamaba a mí, pues yo estaba ahí, en fin, por un tiempo estuve al frente, porque había una crisis importante. Todos los acercamientos, todas las expresiones de cariño fue algo que también ayudó a superar esos momentos oscuros, ¿no? Aquí quería, y está con el tema de Jerusalén, y otra vez vuelve el tema de Jerusalén, y vuelve el tema de Jerusalén, y aquí, coincidencias, no coincidencias, cuando yo estaba en el proceso de investigación, me recomiendan que vaya a la Universidad Hebrea, que hable con el profesor Leonardo Seckman. Bueno, y uno de mis viajes israelí, yo agarré, voy a la universidad, le toco la puerta, y le comento verbalmente mi historia y le digo si él quisiera verlo. Me dice, sí, con muchísimo gusto. Y el señor lee y me hace varios comentarios y la relación se profundiza y después me doy cuenta que uno de los motivos por los cuales el profesor Leonardo Seckman apoya esta publicación porque la movilidad de la familia de un lugar a otro, que ese es su tema de estudio. Y él mismo, inmediatamente, en esa misma oportunidad, el libro estaba a nivel de borrador. ¿Okay? Me recomienda que vaya a hablar con la profesora Margalit Bellerano y ella, voy allá, la saludo, le toco la puerta de manera improvisada y la señora me atiende muy bien y me lleva a su archivo de audios y me explica todo lo que me explica. Yo soy un ingeniero, que tiene que ver esto con lo otro. Y con el tiempo fui entendiendo que el trabajo que esta facultad de historia oral está haciendo es fundamental porque ellos recogen todos estos testimonios, por eso que la idea importante también es el mío, recoger toda esta historia oral, porque la sumatoria de todas estas historias permiten fortalecer, respaldar la historia, digamos, oficial. El tercero que quería compartir, otra vez con el tema de Jerusalén, pasado unos años, yo termino la publicación, yo no soy conferencista, yo no soy historiador, no soy esto, y se me da la oportunidad de presentar el libro, nada más y nada menos, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Obviamente, los profesores Seckman y Bellerano vieron la publicación ya impresa y me abren la puerta, ellos brindan las palabras y todo eso. Pero lo que me sorprendió y pasó esa vez únicamente, es la primera vez que yo voy dictar una conferencia en hebreo, por cierto, y cuando me asomo por la ventana, que veo las tumbas de se me hace un nudo, las tumbas de mis bisabuelos y tatarabuelos por detrás. O sea, qué mensaje más poderoso que están en Jerusalén, el nieto que no es de este medio, ni es conferencista, ni es académico, y eso pasó esa vez y más nunca vuelve a ocurrir. Entonces son coincidencias y otra vez vuelve el tema de Jerusalén a lo largo de nuestra historia. Bueno, Margalit Bejarano es amiga mía y estuvo acá en Buenos Aires y el apellido y su papá fue uno de los famosos demógrafos, fue el profesor de la Pérgola. Wow. Sí, y el apellido de ella es Bacci. Y Bacci fue uno de los importantes demógrafos de Italia, pero cuando el fascismo lo expulsa a los judíos, ellos deciden volver a las raíces y se van a vivir, en ese momento Israel era Palestina, todavía no se había creado el Estado judío. Empieza entonces, es una historia también apasionante y su marido es un judío sefaradí de origen búlgaro también, porque vos dijiste que tenés parte de tu historia en Bulgaria. Sí. Así que las historias judías son, yo digo que es como una especie de trama increíble que cruza el tiempo y todos los espacios y es increíble y apasionante. Por lo menos a mí me parece que es así. Así es. Y bueno,
Lo otro que quería compartir con ustedes, esto no aparece en el libro, y es algo, no sé si decirlo esotérico o cómo llamarlo, pero cuando fallece mi abuelo, que ahí está la fecha, el 21 de mayo, nacen 3 bisnietos de sus primogénitos. Es decir, yo soy de o sea, 3 familias diferentes que tenemos el nombre Samuel Yecutiel y ahí viene el segundo apellido, Samuel Yecutiel Bichacho, Samuel Yecutiel Melamed, Samuel Fins Yecutieli, porque esta es de una hija. ¿Okay? Los 3 primogénitos de 3 edades diferentes, en 3 ciudades diferentes, tenemos nuestros primeros primogénitos, ahí están los nombres, ¿okay? En el plazo de 1 año. O sea, lo que quiero decir es que yo sí creo en las energías, cuando se va alguien viene otro, y aquí vinieron, yo no creo en las casualidades, aquí vinieron como que a reforzar su presencia en la tierra. No sé, Alicia, ¿qué opinas de ese tipo de...? Yo creo que está bien lo que cada uno cree, y te voy a decir algo más. Una vez estaba con un rabino y yo lo miré y le dije que no creía mucho en los milagros. Entonces él me contó varias cosas y pensé, él tiene razón. Son milagros. El tema es si uno está preparado para aceptar eso. Así que a mí me parece que lo que cada uno cree es importante para sí mismo. Y curiosamente también pasó en mi familia y en muchas otras. Así que tal vez seas vos el que tiene razón. Eso no es historia. Por eso estamos hablando de lo que siente y opina cada uno. Y es bueno, es historia familiar que evidentemente llega al corazón, ¿no? Es historia familiar porque cuando uno pierde una personalidad tan importante como fue tu abuelo, el patriarca de la familia, y después se encuentra esta coincidencia que nacen 3 Samueles, como homenaje a este abuelo, claro que es importante, más allá de que es en el primer año de su desaparición y todo, es verdaderamente una cuestión, no sé si esotérica, pero sí es un evento importante para la familia, claro está. Sí, sí. Quisiera aclarar, Lili, que no sino 3 Samueles, de sus nietos, nietos Samueles le nacieron a ellos, le nacieron sus bisnietos. Claro. Okay. Entonces, bueno, es un poquito, y por cierto, que así como esta coincidí muchísimas, porque como tengo listados en Excel de todas las fechas, coincidí muchísimas, pero agarré una que fue la más emblemática, pero he coincidido muchas así. Y bueno, otra vez está el tema de la centralidad de Jerusalén, que hice una lámina dedicada a esto. En el libro en sí, cuando hago búsquedas, se menciona 270 veces la palabra Jerusalén, todo el tema, otra vez la sinagoga Betel, y el lugar de entierro y el lugar de vida es Jerusalén. Entonces aquí mucha presencia, y Jerusalén a su vez es central en el judaísmo. Entonces, otra vez, la historia familiar refuerza la historia judía. Así es, y además porque no nos olvidemos que para nosotros el judaísmo decidió que no iba a ser destruido por una potencia como Roma. Así que piensen, un pequeño pueblo decide que no va a olvidar, y entonces nosotros siempre pensamos en Jerusalén, en los casamientos, en los duelos, en toda festividad, el judaísmo. Entonces dicen que somos un pueblo de dura cerviz. Sí, somos tercos. Hemos decidido, y sí, piensen, Roma fue un imperio todopoderoso, y sin embargo los judíos de Jerusalén no se olvidaron nunca. Así que bueno, sí, también eso forma parte de nuestra historia, de nuestro pasado y de nuestro presente también. Así es. Y bueno, para terminar, quisiera compartir con ustedes un video que hice de 2 minutos, que está basado en mi boda, ¿okay? Y ese es el trasfondo, y con esto culminamos. Tu abuelo es un hombre conocedor de la Biblia. La Biblia para él hace parte de su vida. La conoce de memoria. Tocamos una tecla de cualquier versículo
y termina su versículo diciendo: Vaya homenaje que le has hecho, Sami, a tu abuelo, y que trasciende a tu abuelo, obviamente, por lo que decía Alicia, todo el pueblo judío entero, los que vienen de Irán, los que vienen de Estambul, de todos lados, más la casualidad de todas partes. De todos lados, así que vaya homenaje que hiciste con tu libro, con tu investigación, y que hoy estamos reproduciendo de alguna forma o reforzando este homenaje que lo extendemos a todos los que se sienten identificados, que somos herederos de inmigrantes que traen una tradición en su mochila, que en algunos casos han logrado progresar en sus países, en otros siempre tuvieron que pelearla seguramente, con mayor o menor éxito. Así que este homenaje que hiciste con tu libro y con tu investigación, lo multiplicamos hoy y lo extendemos este homenaje a todo el pueblo judío. Me imagino que todos están como yo, con un nudo en la garganta de la emoción de este último video y de este homenaje de Sami a Sami. Y me imagino que también se estarán preguntando cómo conseguimos leer este libro. Cuéntanos, Sami. Efectivamente, con muchísimo gusto. El libro va a estar disponible en el Centro Sfarad, la versión digital. ¿Okay? Con muchísimo gusto la compartimos. O me escriben a mí, ponen el yekutieli@gmail.com y con muchísimo gusto se lo compartimos. También los documentales, los audiovisuales, esta información para compartirlas, porque la idea también, uno de los motivos, una de las misiones de vida que he descubierto es motivar a otros que documenten sus historias. Es una experiencia espectacular, nos fortalece, nos llena saber de dónde venimos. Seguro que sí, la encuadernación del libro, el libro original es precioso, tiene unas imágenes muy lindas. Sí, el digital estará bien también, pero quiero decir que tiene una versión impresa en papel con una maravillosa encuadernación y unas páginas muy buenas. Acá está mostrando Marcelo algo. Y sí, lo podemos ofrecer para que la gente se lo pueda bajar desde la página web de sefarad.com. Lo pondremos en poquito tiempo. Y para que puedan ver estas maravillosas fotografías, además de leer esta historia tan conmovedora y, como decíamos antes, que puede empujar, animar y dar coraje a los que les toca el corazón de conocer su propia historia, de documentarla. No tiene que ser tan impresionante y espectacular como la que estamos viendo en este libro, tan histórica, pero cualquier pequeña investigación que uno logre hacer sobre su familia forja y reafirma nuestra identidad y nuestra personalidad, saber de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados y el recorrido que tuvieron que hacer para que hoy en día cada uno de nosotros esté en el lugar donde está. Dime, Sami, si alguien lo quiere, el ejemplar en papel, ¿todavía hay disponible? ¿Se puede conseguir? Sí, yo tengo muchos ejemplares impresos. Pasa que es un libro pesado, es un libro de gran formato, es muy pesado. Entonces los traslados son... y yo no los vendo, pues, no son libros. O sea, yo no cobro por el libro impreso, pero el costo de envío es muy alto.
Entonces yo lo que hago es cuando viajo me llevo unos cuantos y los voy entregando. ¿Okay? Y si alguno anda por que quiere, sí. Sí, y si hay alguien que quiere la versión impresa, ya sea porque es un archivo, ya sea una biblioteca o X, bueno, lo conversamos y vemos cómo se envía. Pero la versión Nosotros digital, teníamos aquí bueno, algunos ejemplares teníamos aquí algunos ejemplares de la primera edición, ya se fueron, creo que queda uno aquí en Buenos Aires. Tengo la idea de que tenemos uno expuesto en el Centro Cultural. Y bueno, cuando viajemos a Israel nos traeremos 2 o 3 más para los que quieran, estén de este lado, quieran verlo y leerlo, porque verdaderamente no solamente es bueno, tiene una segunda edición, me parece, ¿no? Que tiene un refuerzo. Ese libro. Es el original. No, es la única. El que viene es la familia materna, que es sobre Istambul, y que también ustedes me han ayudado. Ese es el que viene. Así que ya nos comprometemos a presentar el próximo. Perfecto, nos vamos a ir yendo, como siempre, agradeciéndoles muchísimo esta presentación que ha sido instructiva y emocionante. Ha tenido las dos componentes que cualquier catedrático universitario diría que son las componentes más importantes, que sea ameno, agradable, emocionante y con contenido. Bueno, todo eso está absolutamente logrado. Gracias, Sami, por traer tu libro a Raíces de Sefarad. Gracias, Alicia, por acompañar a Sami en esta presentación. Y bueno, nosotros nos vamos a ir yendo, Lili. Nos vamos, claro, sin omitir contarles que nos vamos a encontrar el próximo domingo en nuestra actividad Encuentros de Al-Had, una actividad que es hablada enteramente en ladino, en judeo-español. Vamos a hablar sobre este tema, tener hobbies te salva la vida, en vivo, claro, como cada domingo, con nuestra invitada Fetide Petillon, y la anfitriona será Karen Sharjon, representando al Centro Sefaradí de Estambul, donde hoy estaba Sami. Sí, como si faltaran casualidades todavía, ¿no? Es una de las ciudades más hermosas del mundo, porque para mí... Seguro. Para el próximo jueves, en Raíces de Sefarad, en el horario de cada semana, a las 7 de la tarde, como referencia ahora de Argentina, pero en el flyer tienen otras ciudades y otros países con sus horas. Vamos a hablar sobre mitos y verdades de la tradición sefaradí, y tenemos el honor y el placer de tener invitado al gran rabino Isan Saka, gran rabino de la comunidad sefaradí de Buenos Aires y presidente de Menorá. Así que no se lo pueden perder tampoco. No se lo pierdan, porque el Rav Saka es una de las personas, yo diría, más trascendentes, yo diría, en el ámbito religioso judío a nivel mundial, me atrevo a decir. Así que hoy estamos en video, como dijo Marcelo al principio, por una cuestión de horarios, de diferencia horaria. También está en Estambul, tenemos muchas horas de diferencia, pero el Rav Saka estará con nosotros en vivo. Así que queremos remarcar eso, que como todos los jueves tenemos nuestra actividad en vivo. Ahí estaremos entonces. Muy bien. Nos vamos entonces. Gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias.